Dios te bendiga. Quisiera compartir un nuevo mensaje, una nueva reflexión de la palabra del Señor. Y es muy importante lo que vamos a compartir hoy día, porque tiene relevancia con el poder iniciar una relación con Dios. Es imposible tener una relación con Dios si no hemos tenido un encuentro con Dios. ¿Y qué significa tener un encuentro con Dios? ¿O cuándo ocurre un encuentro con Dios? Y es justamente lo que hoy vamos a compartir, lo que hoy vamos a hablar. Porque es el primer paso para poder conocer a Dios, para conocer el corazón de Dios, para conocer a Dios, para conocer la persona de Dios. Es necesario primero tener un encuentro con Dios. ¿Y qué significa entonces tener un encuentro con Dios? Por ejemplo, cuando tú te vas a encontrar con una persona, es porque tú quieres juntarte con esa persona y quieres conocerte con esa persona y entablar una relación de amistad, una relación de noviazgo, lo que sea, con alguna otra persona. Tú te vas a encontrar con una persona porque tú tienes un interés de estar con esa persona por el motivo que sea, por la razón que sea, por algo tal vez sentimental o por algo amistoso o por alguna otra razón tú te vas a encontrar con alguien. O por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú te vas a encontrar con un jefe. Lo que sea, un encuentro significa es la junta de dos o más personas. Eso es un encuentro. ¿Y qué significa en sentido espiritual? ¿O qué significa para Dios tener un encuentro con Él? De encontrarse con Dios, de hallar a Dios y de que seamos hallados por Dios. Qué importante es poder conocer esto acerca de tener un encuentro con Dios. En toda la escritura hemos visto que Dios tuvo un encuentro con algunos hombres y que muchos hombres tuvieron un encuentro con Dios. ¿Y qué significa tener un encuentro entonces? Personal con Cristo. ¿Qué significa cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios? Cuando tú ya has conocido a una persona, tú puedes decir que tú conoces a esa persona porque te has encontrado muchas veces con esa persona. Lo mismo sucede espiritualmente. Cuando una persona se encuentra con Dios, una persona conoce a Dios, conoce quién es Él, conoce su persona, conoce su corazón, conoce quién es Él verdaderamente. Un ejemplo rápido acerca de esto es como cuando Pedro dice del Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta a Pedro y le dice: bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí Pedro tuvo una revelación acerca de la persona de Jesús, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo una revelación espiritual donde Pedro pudo conocer quién era Jesús, pudo saber quién era, quién le había preguntado eso. Pedro tuvo una revelación de Dios. Por lo tanto, es importante y fundamental para iniciar la vida cristiana, para iniciar la relación con Dios. En primera instancia debemos tener un encuentro con Dios. Y eso es muy importante. Y todas las personas necesitamos tener un encuentro con Dios, sea en un encuentro específico sobrenatural o sea de un encuentro repetido, de un encuentro diario, de un encuentro de todos los días, porque cada día nos podemos encontrar con Dios y Él puede ir revelando más características acerca de su persona y de su naturaleza. Nadie ha conocido a Dios completamente, solamente el Hijo que vino del Padre. Él dio a conocer al Padre y Jesús conocía al Padre completamente porque de Él venía. Por lo tanto, nosotros debemos conocer a Dios y cada día tener un encuentro con Él. Tener un encuentro con Dios significa que tú conoces a Dios, sabes quién es Él, sabes lo que a Él le importa. Por ejemplo, cuando tú ya te has relacionado con una persona muchos años, tú conoces a esa persona. Sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, sus intereses, las cosas que persigue en la vida. Todos sus intereses y gustos personales tú lo puedes conocer porque ya te relacionas con esa persona mucho tiempo. Del mismo modo, una persona que ha tenido un encuentro con Dios y que ha conocido a Dios sabe qué es donde Dios apunta, qué son las cosas que a Dios le importan, cuáles son los temas que Él habla, cuáles son los gustos de Dios, cuáles son los intereses de Dios, qué cosas a Dios le molesta y qué cosas a Dios le desagrada. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios conoce la persona de Dios. No tanto que conoce
No tanto que conoce lo que rodea a Dios, sino que conoce a Dios. Eso es muy importante. Por lo tanto, nosotros si queremos tener un encuentro con Dios, debemos saber que Dios es mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que hemos oído, es mucho más. Por ejemplo, en videos anteriores hemos hablado de Job, que vemos que Job pasó por muchas tribulaciones y angustias durante su vida, pero luego al final Job dice esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Job le había escuchado hablar de Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven significan yo ahora te conozco, yo ahora sé quién tú eres, yo tuve un encuentro contigo. Job lo pudo dilucidar, Job lo pudo conocer, le fue revelada la persona de Dios, la persona del Padre, la persona de Dios Todopoderoso, se reveló a la vida de Job. Por lo tanto, nosotros debemos siempre conocer la persona de Dios, quién es Él, su corazón, sus intereses, las cosas que a Dios persigue, las cosas que a Dios le importan. Una persona que habla de eso, esa persona ha conocido a Dios, ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor, un encuentro con el Rey del Universo. Como Pedro lo tuvo en ese minuto, tuvo una revelación sobrenatural y él pudo dar a conocer y confesar la naturaleza del Hijo, la persona del Hijo, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, debemos saber que un encuentro con Dios no se genera en movimientos humanos, no se genera en base al humanismo y en actividades eclesiásticas, sino que un encuentro con Dios es una revelación espiritual, es algo que Dios da para todo aquel que lo quiera conocer. Y es aquí donde vamos a entrar en tema para poder tener un encuentro con Dios. Espero que pueda quedar explicada esa parte de qué significa tener un encuentro. Tener un encuentro, lo repito, es conocer la persona, conocer los intereses, conocer su corazón, su palabra. Conocer a Dios significa conocer la voz de Dios. Aquel que ha tenido un encuentro con Dios le conoce la voz a Dios, conoce cómo Él habla cuando Él quiere expresar algo, cuando quiere dar a conocer algo, lo sabe. Del mismo modo, por ejemplo, cuando tú puedes conocer a tu madre, que simplemente por una mirada tú sabes lo que le hace falta, tú sabes lo que te quiere decir, o tal vez una madre que conoce a su hija, a su hijo, solamente con mirarlo sabe lo que le está pasando porque lo conoce, porque se relaciona mucho tiempo con él, con ella. Por lo tanto, ¿cómo tener un primer encuentro con Dios? De eso vamos a hablar, porque a partir de ese primer encuentro que tenemos con Dios, pueden venir muchos más encuentros con Dios. Yo quiero decirte que yo tuve un encuentro con Dios, pero ese no ha sido solamente el único encuentro que yo tuve. Yo he tenido más encuentros con Dios de diferentes formas, en diferentes momentos de mi vida. Me he seguido relacionando con Dios, he seguido encontrándome con Él. Voy a tener citas con Él, me voy a encontrar con Él y Él conmigo. Qué importante es conocer esto de tener un encuentro. Pero vamos a hablar del primer encuentro que todos debemos tener con Cristo. Y eso es diferente para todos. Todos podemos tener un encuentro diferente con Dios. Ahora, antes de empezar en el tema, quiero decirte que Dios, si quiere, Él se puede revelar en este minuto a tu vida. Dios es soberano y todopoderoso y Él puede revelarse en tu vida en este mismo instante si Él lo quiere. No que ahora yo te dé la receta mágica, como queriendo decir, lo que el hermano me va a decir me tiene que funcionar. No, esto no es una receta mágica, pero sí a Dios siempre actúa cuando quiere ver algo en nuestro corazón. Sin embargo, Dios puede revelarse en este minuto de tu vida y Él puede tener un encuentro contigo en este minuto o mañana o más rato o en una hora más, si Él lo quiere. Por ejemplo, si tú lees la Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, muchas personas tuvieron un encuentro con Dios, pero no porque lo andaban buscando. Simplemente Dios se aparecía, Dios se revelaba y Dios se manifestaba de algún modo sobrenatural y esas personas se encontraban con Dios sin que esas personas estuvieran haciendo ninguna cosa para que Dios se revelara y tuviera un encuentro con ellos. ¿Sí? Es muy importante conocer esto, que Dios puede revelarse del modo que Él lo quiera, en el momento y lugar que Él así lo permita y así lo quiera, porque Él es soberano. No es que lo que yo diga, Dios se amolde específicamente a lo que yo esté diciendo, no, porque Él sabe cuándo revelarse una vida y cuándo darse a conocer y encontrarse con una persona específicamente, porque Él sabe cómo hacer las cosas.
Por lo tanto, quiero decirte que si tú no has conocido a Dios y tú no has tenido un encuentro con Él, tal vez este video, este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Sin embargo, Dios puede tal vez en 2 horas más revelarse a tu vida. Tú debes estar atento porque Dios siempre quiere darse a conocer. Él siempre, escucha esto, Dios siempre quiere manifestarse y siempre quiere revelarse a nuestra vida y tener un encuentro con nosotros, porque eso es fundamental para poder seguir conociendo a Dios. ¿Ven? Vamos entonces a compartir la palabra, cómo tener un encuentro con Dios, cómo empezar a tener relación con Dios y cómo ir conociendo a Dios. Hay una historia que cuenta allá en los Evangelios, en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Se cuenta la historia de un gran hombre llamado Zaqueo. Tal vez tú ya conoces esta historia, tal vez tú eres cristiano de siempre, pero no has tenido un encuentro con Dios. Vamos a reforzar lo que cuenta esta historia. Sabemos que Zaqueo era un hombre rico y publicano, era alguien hacendado, era alguien de la alta alcurnia. Zaqueo tenía mucho dinero, era un hombre que era muy rico, adinerado. Pero sucedía que Jesús pasaba por el lugar donde vivía aquel hombre y dice que había mucha gente que seguía a Jesús. Pero sucedía que este hombre quería saber quién era Jesús. Quería conocer al Señor. Pero dice la Escritura que este hombre era un hombre de baja estatura. No era muy alto. No medía 1,90 m, no medía 1,80 m. Tal vez medía 1,50 m, tal vez 1,68 m, 69 como mido yo. No lo sé, no muy alto. Dice, y eso es lo que señala esta Escritura, que era un hombre rico, era publicano, era alguien hacendado, pero también era alguien de baja estatura. Y dice la Escritura que este hombre quería ver quién era Jesús. Eso es lo que dice el versículo 3 del capítulo 19 de Lucas. Quería ver quién era Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién era? Es como lo que el Señor le pregunta a los discípulos y ustedes dicen, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? Y sucedía que este hombre se subió a este árbol para ver quién era Jesús. Y eso es muy importante y aquí se concentra el mensaje. Porque este hombre se sube al árbol para ver quién era Jesús y el Señor lo ve, que ese hombre se había subido a un árbol para ver quién era Él, porque había mucha gente que seguía a Jesús, eran multitudes las que seguían al Señor y este hombre al ser de baja estatura no podía ver a la persona de Jesús, no podía saber quién era. Se subió a ese árbol, a un árbol llamado sicómoro para ver quién era Jesús. Y Jesús de pronto lo ve y le dice, Zaqueo, sin entrevistarse con él, sin saber su nombre, pero el Señor, como conoce todas las cosas, lo mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, baja, apúrate, porque es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo baja de ese árbol y lleva a Jesús a su casa. Y seguramente, no cuenta la historia al detalle, pero Jesús seguramente empieza a predicarle a Zaqueo y Zaqueo se convierte. Y Zaqueo le dice al Señor, Señor, si yo he robado o si alguien he defraudado, yo se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús señala de este hombre, dice, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, por cuanto también este hombre era hijo de Abraham, era un hijo de la fe. Y allí termina la historia. Este hombre Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Tuvo un encuentro sobrenatural. Primero porque sin entrevistarse con él ya le sabía el nombre y después porque le empieza a predicar y Zaqueo se convierte. De tal modo que él quería pagarle a toda la gente que él pensaba que había defraudado. Él quería devolver cuadruplicado lo que antes quizás había robado a alguna otra persona. Ese cambio de vida solo lo puede hacer Jesús. Porque un encuentro con Dios significa que nuestra vida va a cambiar 100%. Es un giro 180 grados. Cuando una persona tenía un encuentro con Dios, deja de hacer el pecado, deja de hacer lo malo, deja de hacer la maldad, deja de hacer iniquidad. Zaqueo se convirtió y tuvo un encuentro con Jesús de tal modo que ya no quería seguir defraudando gente. Qué importante es tener un encuentro con Dios, porque un encuentro con Dios definirá el rumbo de nuestra vida espiritual y definirá el rumbo de nuestra vida en general. Un encuentro con Dios es fundamental para conocer
a Dios. Un encuentro con el Señor es fundamental para seguir conociendo al Señor y para que nuestra vida sea transformada. Un encuentro con Dios siempre nos hará diferentes. Un encuentro con Dios siempre cambiará nuestra naturaleza. Y si quieres tomarlo también, un encuentro con Dios es también cuando se genera el nuevo nacimiento en nuestra vida. El Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer otra vez, porque si no naces del agua y del Espíritu, tú no puedes entrar en el reino. En otras palabras, tú no me puedes conocer ni a mí ni a mi reino si tú no naces de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo o cómo uno tiene un encuentro con Dios? El versículo 3 del capítulo 19 nos señala y nos enseña, porque este Zaqueo no tenía necesidad alguna. Él no estaba enfermo. Zaqueo no tenía problemas de dinero. Zaqueo no estaba triste. Zaqueo no quería un milagro de Jesús. Zaqueo no quería la comida de Jesús. No. Zaqueo tenía una sola necesidad, y la necesidad de Zaqueo era conocer al Señor. Él quería saber quién era Jesús, quién es Él. Fijémonos y prestemos atención, porque Zaqueo no pone atención en los milagros ni en el poder de Jesús, ni de las cosas que Jesús podía obtener, porque Zaqueo era rico, no tenía necesidad de nada. Solamente tenía una sola necesidad, de saber quién era Jesús. Si tú quieres tener un encuentro con el Señor, debes anhelar en tu corazón conocer quién es Él. ¿Quién es Él? No lo que Él te pueda dar, porque quiero decirte que Él conoce todas las cosas. Y si tú quieres acercarte a Jesús porque quieres su bendición y porque quieres que Él te bendiga y quieres que Jesús te cumpla los milagros y que te sane y que te bendiga y que te apoye, no. Dios no se va a revelar a un corazón que está buscando lo que Él pueda dar. Él se va a revelar y Él va a tener un encuentro con aquellos que lo estén buscando a Él, que estén preocupados en quién es Él. De conocerlo a Él, de conocer su persona, de conocer lo que le importa, de conocer su corazón. Cuando una persona desea esto en su corazón, cuando una persona desea saber quién es el Señor va a tener un encuentro contigo. Porque el Señor no se demoró nada en ver a un hombre arriba de un árbol y decirle: Zaqueo, baja, desciende, porque yo voy a revelarme a tu vida, porque voy a posar en tu casa, porque voy a posar en tu vida. Cuando una persona tiene el deseo de saber quién es Dios y quién es el Señor, automáticamente Dios empieza a movilizar el cielo completo para tener un encuentro contigo y revelarse así también a tu vida. ¿Cómo tener un encuentro? No desear nada de Dios, sino desear a Dios. ¿Cómo tener un encuentro con el Señor? Desear al Señor y no desear nada de lo que el Señor nos pueda dar. Porque mucha gente se acerca a Jesús por los panes y por los peces, porque quiero que me haga un milagro, porque quiero que me sane, porque quiero que me dé un trabajo, porque quiero que me dé una esposa, porque quiero lo que sea que me pueda dar, solamente quiero obtener de Él. Pero no quieren a Dios en su vida, no. Ese no es el método para que tengamos un encuentro con Él, para tener un encuentro con Dios y para conocer su corazón y su propósito y su reino y todo lo que sea de Él. Hay que primero desearlo a Él, andar tras Él. Zaqueo se subió a un árbol, dejó tal vez su estatus, dejó tal vez su arrogancia de publicano y de rico, tal vez dejó su orgullo y se subió a un árbol como un niño para ver quién era Jesús. Y cuando este hombre se subió a ese árbol, el Señor lo vio y le dijo: tú también eres un hijo de Abraham. En otras palabras, aquel que quiera tener un encuentro con Él debe ser un corazón que tenga fe, porque dice que también Zaqueo era hijo de Abraham. Y todos los que somos hijos de Abraham somos aquellos que somos hijos por la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe, y todos los que son hijos de Abraham son hijos de la fe, provienen de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por lo tanto, este hombre seguramente se subió a un árbol y escuchó hablar de Jesús con fe en su corazón y de desearlo a Él. El que quiera conocer al Señor debe ser un corazón lleno de fe. Y cuando el Señor ve fe, Él se manifiesta, Él se alegra y Él se maravilla. Y Él se va a revelar a todos aquellos que tengan un corazón con fe y el deseo de conocerlo a Él. Cuando el Señor hace un milagro a un centurión romano, lo único que Jesús alabó de ese hombre fue su fe.
dijo el Señor, de cierto os digo que en todo Israel no he hallado más fe que en este hombre. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, Él quiere manifestarse. Porque la fe, quiero decirte que la fe es la tubería por el cual Dios desciende para tener un encuentro contigo. ¿Y cuándo se genera fe en nosotros? Cuando nosotros deseamos al Señor, cuando lo queremos conocer, cuando estamos ansiosos de conocer su persona. De otro modo nunca se podrá. Si tú estás buscando a Dios en un libro, si tú estás buscando a Dios en otro lugar, no, para tener un encuentro con Dios, solo basta tener el corazón con fe. ¿Qué significa? ¿Qué significa un corazón con fe? Un corazón abierto, dispuesto para conocerlo. Es lo que sucedió con Pedro seguramente en ese minuto, cuando el Señor preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vino la revelación de Dios sobre la vida de Pedro y confesó con su boca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro pudo tener una revelación de Dios seguramente porque Pedro tenía en su corazón con fe, estaba abierto a tener una revelación de Dios en ese minuto y el Señor se lo dice, bien dijiste Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para tener un encuentro con Dios debe ser algo sobrenatural. El humanismo, las actividades eclesiásticas, el activismo no permite conocer a Dios. ¿Cuánta gente está en su iglesia y no ha tenido un encuentro con Dios? ¿Por qué? Porque ha aprendido solamente formas eclesiásticas, ha aprendido religión, sabe predicar, sabe cantar, sabe que hay que ofrendar y sabe todas las actividades de la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es aquello que estimula tu vida espiritual, es aquello que te permite vivir la vida del Espíritu. ¿Cuántas personas han vivido, cuántos jóvenes han vivido en sus iglesias y no saben quién es el Señor? Saben lo que dice la Escritura, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es sanador. Saben todo eso conceptualmente, pero no ha venido por revelación espiritual. Cuando hay revelación de Dios en tu vida, cuando una persona ha tenido un encuentro con Él, cambia, su naturaleza cambia, entra a vivir la vida espiritual, porque dice Juan capítulo 4 que Dios es espíritu y cuando nosotros conocemos a Dios, vivimos la vida espiritual y ya no es necesaria una vida religiosa, sino una vida espiritual. Vivir la vida eterna, la vida del reino. El Señor le dijo a Nicodemo, si tú no naces otra vez, tú no puedes andar en el reino, ni vivir el reino, ni entrar en el reino, porque el reino de Dios es espiritual. Hay que nacer del Espíritu, nacer otra vez. Zaqueo pudo encontrarse con el Señor y nacer a la vida espiritual cuando él tuvo la intención de conocer la persona de Jesús. Si tú, hermano o hermana, que has vivido en tu iglesia por mucho tiempo, ya has permanecido en la congregación por mucho tiempo, pero simplemente has vivido una vida rutinaria y has vivido una vida religiosa y nunca has tenido un encuentro sobrenatural con Jesús, quiero decirte que tú debes anhelar en tu corazón conocer la persona de Jesús, la persona del Señor, conocerlo a Él, su naturaleza, quién es el Señor. No conocer tanto las cosas de la Escritura, porque claro, podemos aprenderlas conceptualmente, como se estudia un libro cualquiera en el colegio o en la universidad. Pero para conocer las cosas de Dios, primero hay que conocer a Dios. Lo repito, para conocer las cosas de Dios, primero debemos conocer a Dios. Yo por mucho tiempo, yo tengo 29 años, por mucho tiempo participé en la iglesia con mis padres. Pero sucedió que en el año 21 de mi vida fue cuando yo tuve un encuentro personal con el Señor. Y Él se reveló a mi vida y pude comprobar realmente su persona en mi vida. Y ya llevo 8 años conociendo al Señor. Conociéndolo y encontrándome con Él diariamente, donde yo sé quién es su persona, yo sé quién es el Señor. A mí no me tienen que contar. Yo digo igual como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, yo ya te conozco, sé quién tú eres y tal vez no conozco la totalidad del Señor, pero sí lo he podido conocer en todos estos años. Quiero decirte que tú puedes tener un encuentro con Dios sobrenaturalmente si tú en tu corazón te propones, si tú lo anhelas en tu corazón. Y así sucedió conmigo también, te lo digo por experiencia personal, no para hablar de mí. Por mucho tiempo yo inquiría y buscaba a Dios
y quería tener un encuentro con Él y no pasaba nada, pero sucedió un día que Él decidió revelarse a mi vida. En una reunión cualquiera, Él decidió revelarse a mi vida y yo allí conocí al Señor y nací de nuevo y he podido vivir ahora una vida en el Espíritu, donde ya yo puedo conocer por qué hacemos todo lo que hacemos en la iglesia, por qué lo hacemos. Yo ya lo entiendo porque fue revelado a mi vida, porque tuve fe, porque había fe en mi corazón, porque había un deseo, un anhelo de conocerlo a Él. Yo no quería nada del Señor, lo había escuchado toda mi vida hablar de Él, pero sucedió que en un momento tuve un encuentro personal con Él. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 3, se cuenta la historia del mismo Samuel. Un niño que había sido consagrado para que fuese nazareo y consagrado para Dios aún desde su niñez. Pero cuenta la historia que este niño Samuel, el joven Samuel, vivía en el templo. Pero dice la Escritura que Samuel no conocía a Jehová, no conocía a Dios. Tal vez como muchos de nosotros que no hemos conocido a Dios, sabemos que Dios es real, sabemos y creemos que Dios existe realmente, pero no hemos tenido un encuentro con su persona. Lo mismo sucedía con Samuel. Samuel estaba en el templo de Jehová, pero Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. No conocía a Dios ni tampoco su palabra, pero sí Samuel dice que Samuel ministraba a Jehová. Pues muchos de nosotros podemos servir a Dios en nuestras iglesias, pero eso no significa que conocemos a Dios o que hemos tenido un encuentro con Él. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, muchas cosas de Dios, pero no significa que por eso conocemos a Dios. Samuel ministraba a Jehová, pero no lo conocía a Jehová. Y tal vez tú has servido a Dios en tu iglesia por mucho tiempo, pero no has conocido al Señor. Quiero decirte que Dios se puede revelar a tu vida. Cuenta esta historia que en algún minuto Dios se fue a revelar a la vida de Samuel. Y Dios lo llamó desde el templo y le decía: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantaba y pensaba que era el sumo sacerdote Elí. Pero era Dios hablando. En algún minuto Elí le dice a Samuel que era Dios quien lo estaba llamando. Y en ese minuto viene Jehová y se revela la vida de Samuel y empieza a conversar con él. Y Samuel tiene una revelación de Dios en su vida. Qué importante. Si tú quieres conocer a Dios, debes ir a su presencia, debes anhelarlo, debes buscarlo. Del mismo modo como Zaqueo se subió a un árbol, despojándose tal vez de todo su estatus, de todo su orgullo como un hombre rico y publicano, y se subió a un árbol como un niño para conocer al Señor. Y el Señor lo vio y se reveló a la vida de Zaqueo. Y el Señor se reveló también a la vida de Samuel. Y Él también puede revelarse a tu vida y tú puedes tener un encuentro sobrenatural con Dios, con el Señor, si tú en tu corazón lo buscas. Si tú en tu corazón lo anhelas, si vas con un corazón lleno de fe para encontrarte con Él, Él se puede revelar a tu vida, porque el gran deseo de Dios es siempre manifestarse y revelarse a nuestra vida. Dios mora en el cielo, pero Él quiere descender a nuestra vida cuando hay un corazón que lo busca a Él y un corazón con fe. Son las dos cosas necesarias: tener un corazón lleno de fe y un corazón que lo esté buscando a Él. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, vas a tener un encuentro, una cita conmigo si tú me abres la puerta de tu corazón, porque el gran deseo de Dios es siempre revelarse en la vida del hombre. Dios no quiere quedarse oculto, Él no quiere quedarse escondido, Él siempre quiere revelarse a nuestra vida. Y cuando Él se revela a nuestra vida, podemos vivir la naturaleza espiritual y podemos seguir conociendo la persona de Jesús, porque una persona que ha tenido un encuentro con Jesús sigue teniendo más encuentros con Él. Lo sigue conociendo, se sigue yendo a citas con el Señor. ¡Qué hermosura! Cada vez que tú lo desees, una vez desde el primer encuentro, tú puedes seguir teniendo citas y encuentros con el Señor si tú así lo quieres. Dice el Salmo 23 que Dios siempre levanta una mesa para nosotros, para compartir con Él y cenar con Él, porque el único deseo de Dios es revelarse a nuestra vida y tener una relación espiritual con nosotros. Él no se quiere relacionar con una vida religiosa, con una vida rutinaria, con una vida eclesiástica, sino la vida espiritual, porque Dios es espíritu y los que se acercan a Él en espíritu deben de adorarle o de acercarse a Él.
qué importante. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, debes anhelarlo en tu corazón, porque el Señor no mira nada de tu vida, sino tu corazón. Él quiere examinar tu corazón y ver si está ese deseo de buscarlo a Él, de desearlo su persona, de saber quién es Él. No anheles lo que Él da, anhélalo a Él, porque así va a venir rápidamente una revelación de Dios a tu vida. ¡Qué maravilloso! Espero que este mensaje te pueda bendecir. Como te dije al principio, esta no es la receta mágica para conocer a Dios así. Pero si tú deseas de tu propio corazón, si tú tienes esta actitud de conocer a Jesús, de desearlo a Él, de poner en tu corazón esta palabra y decir, Señor, yo te quiero conocerte a ti. El Señor no va a tardar mucho tiempo en revelarse a tu vida, porque Él está a la puerta, golpeando a la puerta de nuestro corazón para revelarse y para seguir después teniendo más encuentros con nosotros. Todos los hombres y mujeres de la Escritura tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios. Siempre quiero decirte que el encuentro con todos es diferente. Yo tuve un encuentro personal con Jesús, con el Señor, pero tú puedes tener tu propio encuentro personal. Los encuentros Él no los repite. ¿A lo que me refiero? Que del modo que yo conocí a Dios, no significa que sea del mismo modo que lo vas a conocer tú, porque ¿de qué serviría que todos lo conociéramos del mismo modo? O que Él repitiera el modo en que Él se manifiesta o se revela en nuestra vida. Él siempre hace cosas diferentes. Y del modo que se reveló a tu vida, va a ser totalmente diferente del modo en que se reveló a mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor para todos tiene algo especial. Él se reveló de un modo a Zaqueo, pero no se reveló del mismo modo a Pedro. Porque Él quiere mostrar algo especial para nosotros, porque Dios nos ama a todos. Y el deseo, lo repito por última vez, es siempre el deseo del Señor, es revelarse a su vida, al corazón dispuesto, al corazón abierto, al corazón deseoso de su persona. Él siempre se va a revelar. Amén. Espero que este mensaje te bendiga. A todo aquel que pueda llegar a ver y escuchar esto, que sea de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.